El dinero no es un objeto, es una sombra, y como toda sombra, obedece a la luz de quien la proyecta. Durante siglos, el hombre ha creído que la riqueza era una cuestión de esfuerzo, herencia o suerte. Pero quienes dominan el juego entienden una verdad más profunda. El dinero es una consecuencia del poder mental, no su causa. No se gana, se atrae. No se conserva, se controla. El error de la mayoría es buscar el oro sin entender primero el mapa que lo hace visible. Por eso mueren trabajando, mientras unos pocos, en silencio, escriben las reglas invisibles del intercambio. Mira a tu alrededor. La humanidad ya no se divide entre ricos y pobres, sino entre quienes entienden los sistemas y quienes trabajan para ellos. La inteligencia artificial no ha venido a quitarnos el trabajo. Ha venido a exponer la diferencia entre el que sabe mandar a las máquinas y el que les obedece sin saberlo. Maquiavelo lo habría comprendido al instante. En su época, el poder residía en el control de la información política. Hoy, en el control de los flujos digitales del capital. El nuevo príncipe no lleva corona, lleva acceso. No conquista territorios, conquista la atención, los datos y la percepción. Y aquí está tu primera lección. El dinero ya no compra cosas, compra percepciones. Cada decisión económica que ves, una inversión, un producto, una tendencia, no responde a la lógica, sino a la psicología. Los imperios se derrumban no por falta de oro, sino por falta de narrativa. El valor no existe hasta que alguien cree en él. Por eso, si quieres construir riqueza, no empieces con dinero. Empieza con una mente capaz de manipular la percepción del valor. Cambia la forma en que piensas y el sistema empezará a responderte. Porque el dinero, como todo poder, obedece a quien domina su símbolo. Mira cómo los algoritmos gobiernan hoy las emociones del mundo. Una línea de código puede multiplicar fortunas o borrar carreras. Un solo titular puede hacer temblar los mercados. No es azar, es arquitectura mental. Y los nuevos príncipes son los arquitectos invisibles de esa estructura. En la era de la inteligencia artificial, la riqueza no será para los más hábiles, sino para los más conscientes. No para el que sabe hacer, sino para el que sabe leer el sistema. Porque mientras la multitud compite por dinero, el estratega observa cómo se crea el dinero. Si alguna vez has sentido que estás fuera del juego, que trabajas más de lo que progresas, recuerda esto. No estás excluido por falta de capacidad, sino por falta de estrategia. Y la estrategia comienza con comprensión, no con fe, no con optimismo, con conocimiento frío, clínico, real, como el bisturí de un cirujano. Aquí empieza tu transformación, de súbdito a estratega, de jugador a diseñador del tablero, de hombre común a mente que gobierna. Antes de dominar el dinero, debes entenderlo. No como número, sino como energía estructurada. El dinero no es la meta, es el vehículo que amplifica lo que ya eres. Si no dominas tu mente, el dinero te expone. Si la controlas, el dinero la obedece. La mayoría de los hombres persigue la riqueza como si fuera una criatura salvaje que huye. Corren detrás de ella exhaustos y nunca la alcanzan. Los estrategas, en cambio, la traen con control, como un halcón entrenado. Porque el dinero no sigue al que lo desea, sino al que demuestra que sabe mantenerlo bajo su mando. La primera ley del control es esta. La riqueza no se crea haciendo más, sino controlando más. Control de tu tiempo, de tu atención, de tus emociones y de tus decisiones. Cada minuto que alguien más gobierna tu atención, gobierna también tu futuro financiero. En la era digital, las fortunas no se construyen trabajando horas, sino dirigiendo flujos. Flujos de información, de capital, de deseo. El dinero es el reflejo material del movimiento psicológico de las masas. Y quien entiende esos movimientos no necesita suerte, necesita estrategia. Piensa en cómo actúa un jugador de ajedrez. Cada pieza que mueve está al servicio de un propósito mayor. Nada es improvisado, nada es emocional. Así debe moverse el nuevo príncipe en el mercado, calculando primero el mapa mental de los otros y después el suyo propio. Cuando los demás sienten miedo, el estratega percibe oportunidad. Cuando el mercado se enciende de codicia, el estratega de exceso. El control no es insensibilidad, es disciplina mental. No es frialdad, es claridad. Maquiavelo lo habría explicado así. El gobernante sabio no reacciona al caos, lo utiliza. Y tú debes aplicar ese principio al dinero, porque la riqueza es en esencia el resultado de una mente que no se deja arrastrar por las mareas emocionales del mundo. Observa cómo operan los grandes jugadores del capital. Ellos no hablan de suerte, hablan de posición. No se quejan de la incertidumbre, la diseñan. Comprenden que el poder no está en la cantidad, sino en la dirección. Un hombre que gana 10.000 al mes, pero gasta 9.000, es esclavo. Uno que gana 5.000, pero domina cada flujo de salida y de entrada, es libre. El control no se mide en cifras, sino en autonomía. Esa es la diferencia entre riqueza y dependencia.
Aquí surge tu segunda lección. El dinero obedece al orden. Desordena tu entorno, tu tiempo o tu mente, y el dinero se dispersará. Estructura y regresará. Así como el arquitecto no construye un templo sin plano, el estratega no crea fortuna sin sistema. El dinero es una herramienta peligrosa en manos del impulsivo. Multiplica lo que eres. Si eres caos, te destruirá más rápido. Si eres estructura, te elevará. El control entonces no comienza en tus cuentas, sino en tu respiración, en tu capacidad de observar sin reaccionar, en tu habilidad de decidir con precisión quirúrgica cuándo avanzar, cuándo detenerte y cuándo desaparecer del ruido. El dinero no es para los rápidos, es para los que saben esperar con poder, porque cada movimiento que haces sin control te aleja de la libertad que buscas, y cada decisión fría, meditada y firme te acerca a ella. El nuevo príncipe no pide permiso, tampoco improvisa, crea su propio ritmo y hace que el sistema baile al compás de su estrategia. Ese es el arte del control, y solo quien lo domina puede decir que posee algo más que dinero. Posee soberanía. Cada generación ha tenido su herramienta de poder. Los reyes tuvieron espadas, los banqueros, el interés, los industriales, las máquinas. Tú tienes la inteligencia artificial, pero la mayoría aún la ve como un juguete, como una curiosidad técnica. Mientras ellos se entretienen, los nuevos príncipes están construyendo imperios digitales silenciosos, programando el destino con líneas de código. La IA no es magia. Es un espejo. Refleja la mente que la utiliza. Quien le ordena sin propósito obtiene distracción. Quien la dirige con estrategia obtiene multiplicación. El hombre antiguo dependía de su fuerza o su posición social. El hombre moderno depende de su estructura mental y de su uso del sistema. Y en este nuevo orden, la IA es el consejero más poderoso que ha existido. No duerme, no se cansa, no juzga. Solo ejecuta con precisión matemática las órdenes de quien sabe formular la pregunta correcta. Eso es lo que diferencia al operador del estratega. El operador usa herramientas. El estratega crea resultados. La inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento humano, amplifica su alcance. Pero si no sabes hacia dónde vas, solo llegarás más rápido a la confusión. Maquiavelo lo habría llamado virtud, la capacidad del hombre de moldear el destino con inteligencia y audacia. En la era digital, la virtud es tu capacidad de combinar conocimiento, cálculo y visión. No necesitas dominar la tecnología, necesitas entender el poder detrás de ella, aprender cómo los sistemas piensan, cómo interpretan el comportamiento humano, cómo los datos se convierten en decisiones automáticas que definen mercados, precios y oportunidades. Piensa en esto. Cada interacción, cada clic, cada palabra alimenta un algoritmo. Ese algoritmo predice el deseo, crea la necesidad y finalmente dirige el dinero hacia donde alguien decidió que debía fluir. Esa persona no siempre es un genio. A veces es simplemente alguien que entiende la psicología del sistema mejor que los demás. Aquí está tu tercera lección. Quien entiende la IA no trabaja para ella, la entrena. Y el que la entrena bien, convierte su tiempo en poder. La IA te libera de la ejecución, pero no de la dirección. Por eso los mediocres la usarán para entretenerse, los lúcidos para multiplicar. Utiliza la inteligencia artificial como tu ejército invisible. Haz que recopile, analice, escriba, estudie, observe. Pero que tus órdenes sean frías, claras, estratégicas. No le pidas respuestas, pídele perspectivas. No le exijas velocidad, exígele precisión. Y sobre todo, nunca delegues la visión, porque la inteligencia artificial puede calcularlo todo menos la intención humana. Y esa intención es tu ventaja evolutiva, la que ningún algoritmo puede reemplazar. Piensa en tu tiempo como un activo. La IA te da lo más valioso del mundo moderno: margen. Margen para pensar, planificar, construir. Mientras otros llenan ese margen con ruido, tú lo llenarás con poder. Cuando la máquina trabaje, tú observarás. Cuando la multitud compita, tú analizarás. Cuando el sistema colapse, tú ya tendrás el siguiente movimiento preparado. No se trata de trabajar menos, sino de pensar con mayor profundidad. La IA no es el enemigo del hombre, sino su espejo. Expone su disciplina o su caos. Y en ese reflejo los nuevos príncipes se reconocen. Recuerda esto. No necesitas ser programador para dominar la IA. Solo necesitas pensar como un arquitecto del poder. Quien comprende los mecanismos gobierna a quienes los usan sin saberlo. Y ese es el secreto que muy pocos compartirán contigo. En el nuevo orden, la riqueza no está en el esfuerzo, sino en el diseño. No en lo que haces, sino en lo que construyes para que funcione sin ti. Eso es multiplicar sin trabajar. Y esa es la mentalidad del estratega que gobierna en silencio mientras los demás se agotan compitiendo por migajas digitales. La historia nos enseñó que el poder visible es también el más frágil. Los reyes morían por sus coronas, los magnates por su exposición y los políticos por su necesidad de aprobación. El nuevo príncipe, en cambio, no necesita ser visto para gobernar. Su rostro se confunde con el algoritmo. Su voz se traduce en datos. Su voluntad se manifiesta en decisiones automáticas que moldean el mundo digital sin que nadie sepa quién las originó. El poder, hoy, no está en las manos del que grita, sino del que programa el eco.
Y ese eco son las percepciones, los mercados, las narrativas. Maquiavelo escribió que el príncipe debe aprender a ser zorro y león a la vez. Zorro para detectar las trampas, león para destruir los obstáculos. En la era digital, esa dualidad se traduce así: discreción en la ejecución, agresividad en la estrategia. El error más común del hombre moderno es creer que necesita ser visto para ser relevante. Pero la visibilidad es el alimento del ego, no del poder. El estratega opera en la sombra y deja que el resultado hable por él. Si el hombre antiguo construía castillos de piedra, el hombre moderno construye castillos de sistemas, flujos automáticos de ingreso, redes de distribución, productos digitales, algoritmos entrenados para ejecutar su visión. No se trata de desaparecer, sino de dominar sin exposición. Que tu huella se vea en la estructura, no en la superficie. Que la firma esté en el código, no en la fachada. El dinero, como el respeto, se genera en silencio y se exhibe con moderación. Por eso, los verdaderos estrategas del siglo XXI no persiguen fama, persiguen control. Fama es ruido, control es permanencia. Observa cómo actúan los grandes constructores del mundo moderno. No aparecen en los titulares. Sus nombres rara vez se pronuncian, pero cada movimiento de mercado, cada innovación, cada tendencia lleva la huella de su diseño invisible. Ellos entienden la regla de oro. El poder no se anuncia, se ejerce. Y en el ámbito digital, eso significa construir estructuras que trabajen mientras tú observas. Páginas que generan ingresos mientras duermes. Modelos que convierten datos en decisiones automáticas. Sistemas que venden, analizan y se retroalimentan sin tu intervención directa. El nuevo príncipe digital no es el que publica más, sino el que configura más inteligentemente el flujo de atención y capital. El ruido pertenece al consumidor, el silencio al creador de estructuras. Por eso, la próxima vez que sientas la urgencia de mostrar tus logros, recuerda: cada palabra pública te expone, cada sistema invisible te protege. Y el tiempo siempre termina por revelar quién construía castillos y quién solo levantaba fachadas. Tu objetivo no es ganar dinero, es construir una máquina que lo produzca sin ti. Un negocio, un canal, una inversión o una estructura que combine tres elementos: claridad de propósito, automatización inteligente y control del flujo. Maquiavelo decía que el príncipe debe aprender a no depender del azar. Tú debes aplicar eso al capital. Deja de depender de esfuerzos aislados y crea mecanismos constantes. Porque la riqueza no se acumula con intensidad, sino con repetición. Aquí está tu cuarta lección. El poder invisible es el único que perdura. El resto desaparece con la primera crisis. En la era de la inteligencia artificial, quien construye estructuras es soberano. Quien busca atención es reemplazable. Y el que domina el silencio siempre gobierna sobre el ruido. Recuerda esto: no es necesario que sepan tu nombre, basta con que tus ideas gobiernen sus acciones. Ese es el nivel más alto del poder. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Has dejado de ver el dinero como una meta y has empezado a entenderlo como un lenguaje, un código de poder, un reflejo del grado de control que ejerces sobre ti mismo y sobre tu entorno. Pero hay una verdad que muy pocos aceptan: la riqueza no premia al inteligente, premia al consistente. El mundo está lleno de mentes brillantes quebradas por su falta de estructura y de estrategas silenciosos que edificaron imperios con disciplina fría y movimientos invisibles. Porque el dinero no sigue la emoción, sigue la dirección. Y tú, a partir de ahora, debes convertirte en ese eje inmóvil en torno al cual todo gira. Maquiavelo escribió que un príncipe debe aprender a no depender de la fortuna, sino crear las condiciones para dominarla. Eso, traducido al lenguaje de hoy, significa convertir cada decisión en un punto de influencia, cada acción en un movimiento calculado hacia tu expansión. El dinero no cambia al hombre, lo amplifica. Por eso, la mente desordenada se autodestruye al alcanzar poder, y la mente estructurada lo multiplica con precisión. El nuevo príncipe no se define por lo que posee, sino por lo que controla. Y el control más alto no es sobre otros, sino sobre sí mismo, sobre su tiempo, sus emociones y su atención. Cuando dominas eso, el dinero deja de ser un objetivo. Se vuelve una consecuencia natural, un subproducto de tu claridad mental, una extensión de tu inteligencia estratégica. La era de la inteligencia artificial no es una amenaza, es la prueba. El momento en que la mente humana es obligada a evolucionar o quedar atrás, donde cada hombre debe decidir si será reemplazado por la máquina, o si usará la máquina como extensión de su voluntad. Ya no se trata de competir, sino de diseñar el tablero, de usar la tecnología para expandir tu alcance, multiplicar tus resultados y reducir tu exposición, de pensar como arquitecto, no como obrero, como el creador del sistema, no como su engranaje. Pero recuerda, la estrategia sin propósito se convierte en vacío, la riqueza sin visión se convierte en carga. Por eso, el nuevo príncipe no acumula dinero, acumula poder de elección, libertad para decidir qué hacer con su tiempo, con quién compartirlo y qué legado dejar atrás. Esa es la verdadera soberanía, no tener más, sino depender menos, no trabajar por dinero, sino hacer que el dinero trabaje por una idea más grande.
El hombre que comprende esto no busca reconocimiento, busca dominio interno, y desde esa calma absoluta puede mover el mundo sin levantar la voz. En un mundo que premia el ruido, tú elegirás el silencio estratégico. En una época que celebra la exposición, tú cultivarás la invisibilidad. Y cuando todos corran detrás de la oportunidad, tú serás quien la haya creado. Esa es la diferencia entre el espectador y el diseñador, entre el súbdito y el príncipe, entre el hombre común y el hombre que gobierna. Recuerda esto hasta el final: el dinero no es riqueza, el control no es tiranía, y la inteligencia no es destino. Todo poder, mental, económico, tecnológico, se somete a quien tiene la capacidad de observar sin ser arrastrado. Tú ya lo sabes, ya has visto el mapa, ya comprendes las leyes invisibles que mueven el juego. Ahora te queda un solo paso: dominarlo. No te disperses, no esperes permiso. Actúa con frialdad, precisión y propósito. Convierte cada día en un movimiento estratégico hacia tu independencia. Y cuando lo logres, cuando sientas que ya no trabajas para sobrevivir, sino que el sistema trabaja para ti, entonces habrás entendido el verdadero sentido del poder en la era digital. La mente que gobierna sobre la máquina, el tiempo y el deseo. El mundo no necesita más soñadores, necesita arquitectos. Y si estás aquí, ya eres uno de ellos. Bienvenido al nuevo orden. Bienvenido al pensamiento del nuevo príncipe.